Súper. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno poder ser parte de este almuerzo. Me perdí ahí del aperitivo, vi en su programa, pero espero que haya estado exquisito. Y efectivamente, con la Claudia, yo soy parte de Women in Mining, así que antes de asumir el cargo de la Política Nacional Minera, yo trabajaba en el Ministerio de la Mujer a cargo de todas las cosas de diversidad e inclusión para la minería, energía y transporte. Así que ahí también hicimos varias cosas de inscripción, un proyecto para PEC, que fue para todo el Asia-Pacífico, que era un documento de herramientas de buenas prácticas para que las empresas mineras incorporaran esta visión de género. Así que muy feliz de trabajar con Women in Mining. Y yo soy, bueno, la coordinadora de la Política Nacional Minera en este minuto del Ministerio de Minería. Y también soy ingeniera civil en minería de la Católica, así que ahí veo que están algunos colegas aquí en el grupo también. En todo caso, María Cristina, nosotros te deseamos el mejor de los mundos y que ojalá que este plan, estas proyecciones que se hacen, oye, se han hecho proyecciones, por ejemplo, el Dulanto hizo una una que se llamaba Minería del Bicentenario. La leímos. Ganaron la elección ellos mismos y la ministra que vino después agarró la cosa, ni siquiera se preocupó de mandarla al archivo común llamado papelera. Murió ahí, o sea, a veces hasta con el mismo signo las cosas las matan, así que pucha, lo único que quiere uno de que estas cosas realmente trasciendan y se hagan realidad. Así que te deseamos que, pucha, ojalá que sean realidades, porque por último se sigue una ruta y al menos los de la energía lo han hecho bien, o no sé si el Ministerio de Electricidad, como le decía don Erwin Pleta, el ministro, usted no es ministro de Energía, es ministro de Electricidad, ¿verdad? Entonces ellos han hecho una cosa de más largo plazo y se han ido sumando, lo cual es muy bueno. Ojalá que suceda eso en la minería, porque del gobierno pasado también se hizo todo un análisis del tema fundiciones, trabajaron como locos no sé cuántas cantidades de personas y al final ¡pum!, todo muere, no sé si por inanición, desconocimiento, pero hay mucho conocimiento que por último vale la pena retomar, capturar y por último rearmar. Pero eso de que lo toman y muere porque no, como si no se hubiera hecho, eso es lo que da más, duele más la guata. Así que te deseamos que este plan siga. Ya, cuéntame. Sí, no, y estoy muy de acuerdo ahí con lo que habla Sergio, y ahí nosotros, y les voy a contar en la presentación todos los esfuerzos que hemos hecho y que seguimos haciendo para que esto efectivamente quede lo más apalancado. O sea, si bien habían varios esfuerzos público-privados y que todos fueron considerados para la construcción de esta política, creemos que esta es primera a nivel nacional, en donde el Estado se hace cargo y responsable, y también trabajamos con el instrumento de evaluación ambiental estratégica, ahí también les puedo contar, pero un instrumento de carácter internacional en donde tiene una normativa, un procedimiento súper reglado, y que parte de todos los pros y los beneficios por qué hicimos con este instrumento es porque también te obliga a seguir trabajando con todos los otros órganos del Estado, hacerle seguimiento, ir avanzando, ir actualizándola cada 5 años, que es un poco la línea de lo que hizo Energía. Claramente tomamos ese caso también como un caso exitoso y fuimos aún llevándolo como al otro nivel que decimos nosotros y mejorando todo aquello que había espacio de mejora. Así que entendemos que estamos en un tiempo medio raro, medio con poca certeza, pero estamos haciendo todo lo posible para que no solamente quede este documento interno en el ministerio, digamos, con todas sus carpetas, todo su respaldo, un plan de acción súper detallado de las acciones concretas que se tienen que hacer los próximos 4 años, convenios de colaboración con los distintos entes para que también quede apalancado. Y lo que decimos mucho, y ahí también los invito a todos ustedes, es que esta política, si bien fue liderada y organizada por el ministerio, la construyeron todas las personas que fueron participantes. Entonces también la responsabilidad de todos, y sobre todo de los que participaron, porque quizás nosotros no estemos los próximos años, es exigir al que esté que se tome en cuenta todo este trabajo, no solamente porque va a estar con evaluación ambiental estratégica, porque vamos a hacer todo lo que sea necesario, y porque creemos también que la industria está bastante contenta con el producto. Entonces, si es que por ese motivo ustedes empiezan a ver que esto queda en el tacho de la basura, les pedimos a todos que
piden reuniones de lobby, vayan a decir, porque efectivamente es un buen trabajo. Y lo otro que nos pone un poco, o sea, tranquilos, es que revisando los programas presidenciales, varios de los candidatos en el Zoom haciendo de minería y algunos seminarios, tanto el Expomín como Sesco, que invitaron a los más pro del tema de minería de los distintos candidatos, hablan de la política y la consideran como un buen instrumento. Así que eso también nos deja tranquilos. No, está bien, está bien. Mira, nosotros, como llega este domingo, vamos a tener los dedos cruzados. Para un mes más vamos a tener los dedos, los pies, las manos cruzadas también. Y para que siga, ojalá que en la segunda etapa los famosos candidatos agarren el programa de los demás y saquen lo bueno, las ideas buenas, independiente que ellos lo hagan de otra manera. Pero Claro. saquen las ideas buenas. Entonces, de ahí podemos hacer algo y hacer lo que, bueno, acá siempre hacemos un poco de mofa, lo que decía Nicanor Parra, que es una verdad absoluta, que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Así que ojalá que algo sumen. Bueno, te escuchamos, somos todo oídos, María Cristina. Súper. Entonces yo preparé una pequeña presentación y les parece, bueno, si me quieren interrumpir y vamos haciendo pausa en la mitad, lo hacemos, y si no, al final hacemos preguntas y conversamos. En todo caso, sobre María lo que... Cristina, aquí hay muchos saurios y que han pasado su vida en la minería, así que más de alguno de repente va a saltar. ¡Ay, ay, ay, ay! Así que eso puede interrumpirte, pero si tú lo permites, estamos bien. Política Nacional Minera, este es como les contaba, el primer instrumento. Todavía no podemos hablar de política porque nos queda aún una fase participativa, que es la consulta pública, consulta que abrimos la próxima semana, así que ahí también aprovecho de dejarlo a todos invitados a que revisen las pequeñas modificaciones que ya tuvo el documento con los comentarios del Ministerio de Medio Ambiente, y hagan todos los comentarios que quieran o incorporar, no sé, temática, etcétera. Entonces, primero, contar un poco, ustedes por supuesto que deben saberlo, pero la importancia que tiene la minería en el país, y dada la importancia que tiene la minería en el país, sobre todo en los territorios mineros, no contábamos con una política, una hoja de ruta que dijera hacia dónde queríamos ir como industria, cómo íbamos a ser más sostenibles, cómo no íbamos a empezar a hacer cargo de cosas que quizás antes no eran totalmente necesarias. Así que nos dábamos cuenta que había una necesidad de empezar a ordenar todos estos esfuerzos públicos, privados, y tener por primera vez lineamientos claros. Y no solamente la minería es importante para el país, los que somos mineros nos damos cuenta y sabemos de sobra lo importante, sobre todo, por ejemplo, este año de pandemia, de las pocas industrias que siguió operando 24/7 y aportó casi el 25% de todos los aportes para gastos sociales, vinieron de la minería, sino que también cómo tenemos un rol fundamental a nivel mundial. ¿Y a qué me refiero a esto? El mundo está en un punto crítico, estamos en una de las crisis más grandes a nivel mundial, la crisis climática, y que en definitiva se habla que somos la última generación que puede hacer algo al respecto. ¿Y por qué creemos que es importante tener esto de contexto? Porque todos sabemos que las emisiones de efecto invernadero han ido calentando el planeta, y 3/4 de estas emisiones provienen del sector energético. La industria consume mucha energía, y aparte de este sector energético hay mucho proveniente del transporte, algo también muy importante para la industria minera, pero no solamente es importante porque nosotros necesitamos de energía y transporte para producir nuestros minerales, sino que nuestros minerales son muy importantes para ir migrando de las tecnologías antiguas, por así decirlo, a las nuevas que van a ayudar al cambio climático y son bajas en emisiones. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, buses convencionales, autos convencionales. Si migramos a buses eléctricos, estas nuevas tecnologías o estos nuevos autos van a requerir 4 veces más del cobre que uno convencional. O si queremos migrar de una central termoeléctrica a solares o eólicas, vemos que estas otras tecnologías también requieren más de 4 veces. Entonces, como el mundo está migrando hacia allá y necesitamos, sobre todo en el caso de las energías, transitar y producir energía más limpia, o sea, transitar del modelo de combustibles fósiles a a energías renovables, nos damos cuenta que el mundo empieza a necesitar más cobre, más litio y más minerales que Chile
es productor y tenemos grandes reservas y recursos. Entonces ahí vemos cómo el mundo y la tendencia mundial es al aumento en términos del cobre, como también y mucho más con la demanda del litio. Y ahí nos damos cuenta lo importante que podemos ser para el mundo si proveemos de estos minerales y lo hacemos más encima de una manera más sostenible. Y acá el litio también, ejemplos básicos de qué es lo que va a necesitar el litio. Y bueno, para las baterías, para el almacenamiento de energía, entre otras tecnologías y artefactos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la minería, sin la minería chilena, o sea, sin los minerales que tenemos en Chile, el mundo no va a frenar el cambio climático porque no va a poder migrar a estas tecnologías o flota, por ejemplo, de cero emisión, etc. Entonces, ¿cómo nosotros nos sentimos orgullosos de tener la minería que tenemos, de hacerla más responsable y que esta también tenga un rol protagónico en este combate hacia el cambio climático? Entonces, con todo este escenario, más todo lo que ya iba creciendo la industria y cómo íbamos desarrollándonos, por supuesto, por ir también analizando los desafíos que se van presentando, tanto sociales como ambientales, que son al final grandes dolores para la minería, sin ir en el gran dolor económico que está teniendo la minería, que es yacimientos más viejos, menos leyes, o sea, más costos, menos productividad. Con todo este como escenario nos damos cuenta que era hora de consensuar un nuevo modelo de desarrollo que impulsara tanto a la industria como al Estado para ser un actor habilitante de más desarrollo, más producción y las empresas cada vez más responsables, no solamente con sus propios trabajadores, sino que con los territorios, el medio ambiente, etc. Entonces, por eso comenzamos hace 2 años, el 2019, aquí un diagrama. El 2019 comenzamos con una fase central en donde hicimos 4 mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental, social. Fuimos también incorporando todos estos documentos, lo que hablaba Sergio, esta política, hoja de ruta al bicentenario, ciertas hojas de rutas que habían hecho SESCO, Alta Ley, algunas que habían, creo que el Banco Interamericano en Desarrollo, varios ya documentos que estaban. Empezamos a trabajarlo. Luego el 2020, si bien llega la pandemia, nos atrasamos un poco en comenzar porque todo lo que teníamos planeado de recorrer todo el país, llegar a todos los territorios, tuvimos que pasarlo de manera virtual, pero eso también nos ayudó a poder generar una tercera fase, que era la fase virtual, que era cualquier persona, por ese motivo que no pudimos llegar a ella a través de invitaciones o de las redes sociales, había una página web en donde se podían inscribir y hacíamos talleres con una metodología igual a la de la fase territorial, en donde revisamos los distintos temas, cuáles eran los desafíos, cuáles eran las metas que creían que tenían que ir en esta política. Y ahí las comisiones técnicas, que eran 210 expertos, cada comisión liderado por un experto, fueron trabajando y sistematizando toda esta información, ya buscando implicancias, responsables, metas, números, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, el Colegio de Ingenieros en Minas fue partícipe de algunas de las comisiones, ahí la Claudia Monreal y WIM estuvieron también representando otras comisiones, o sea, tratamos de abordar todos los sectores, tanto que convergen y los que no también en la minería. Hicimos fecha especial con estudiantes, que al final van a ser la mirada de los nuevos profesionales, pueblos indígenas, mujeres, etc. Y este año, junto a la metodología de la evaluación ambiental estratégica, lo que fuimos haciendo fue sistematizando toda esta información, volviendo a los territorios a validar cómo íbamos avanzando, incorporando a todos los órganos de la administración pública, son todos los ministerios y servicios que por ese motivo están relacionados a algo de nuestra política. Revisamos todas las políticas actualmente vigentes, tanto políticas, planes y normativas que pudiesen afectar o pudiesen impulsar nuestra política, porque ahí también tenemos que ir en coherencia, o sea, no podemos hablar, por ejemplo, que hay normativa o estos compromisos de carbono neutralidad y nosotros habernos hecho los locos. O sea, todo esto es un trabajo colaborativo entre no solamente distintos órganos, sino también distintas políticas, distintas industrias, etc. Y como
conclusión temprana de la importancia de tener una visión con todo el tema de pueblos indígenas, se empezó a desarrollar un capítulo indígena bajo el convenio 169. Eso está todavía en proceso, así que por eso va a ir en paralelo, y la idea es que sea como con foco indígena esta política se va a hacer cargo y dónde están las mayores brechas, de cómo lo ve la industria, cómo lo ven los pueblos indígenas. Eso no probablemente se termine el próximo año. Entonces, como les contaba, lanzamos el anteproyecto, se fue a Medio Ambiente nos aprobó este anteproyecto, y la próxima semana nos vamos a consulta pública, que es la última instancia participativa, en donde cualquier ciudadano o ciudadana puede subir sus comentarios, y nosotros, como órgano responsable, nos tenemos que hacer cargo, y luego todo esto se vuelve a mandar a Medio Ambiente diciendo por qué sí, por qué no, nos hicimos cargo de cada uno de los comentarios. Así que es un proceso súper normado, súper transparente, y con eso ya podríamos finalizar este desarrollo y ya contar con la primera política nacional y firmarla por decreto y por presidente y todo el acto administrativo que va detrás de una política nacional. María Cristina, una consultita chica. Lo que Todas. pasa es que nosotros, el Ministerio también hizo una consulta pública para todo lo que es el tema de Relave. Nosotros Sí, hicimos una comisión y mandamos un documento de más de 100 páginas, revisando cada uno de lo que mandó el Ministerio, indicando aquí decía tal cosa, debe decir esto otro. Hicimos hartas sugerencias, pero la verdad las cosas que, bueno, como la toma el Ministerio y lo que ninguna de las cosas, bueno, la toma, ni siquiera la toma, ni siquiera no la toma, no quedamos muy conformes. Entonces de repente, no sé, van a revisarlo o lo revisa un funcionario menor, después lo tira para arriba y entonces quedan cosas botadas y que no sería bueno hacerlo. O sea, ¿cómo va a ser esa revisión? ¿Van a llegar a tus manos o la revisa primero poco menos que estudiante en práctica, después ingeniero de un año y después llegan los ingenieros ya senior cuando ya está toda la cosa media armada? O sea, sí, espero que no, no sea muy así, buena. pero te lo cuento para que de alguna manera lo computes para la próxima etapa. Sigue nomás, perdona. No, y aprovecho también de responder, voy a chequear qué fue lo que pasó ahí. Lo que sí te puedo súper confirmar es que esto, al estar siendo sometido a la evaluación ambiental estratégica, hay ciertas normativas que debemos cumplir. Entonces, todas estas consultas, ya sea por la más tonta, por así llamarlo, o la más inteligente, da lo mismo, todas pasan por mí y el equipo de consultores. No tenemos alumnos en práctica, no tenemos a nadie más. Así que créeme que todas pasan por nosotros y tenemos que dar respuesta a cada una de ellas. Porque sí o porque no. Entonces, con eso quédate tranquilo. Igual voy a preguntarle al plan de Relave, porque en una de estas quizás ahí también hay comentarios, porque la política, una de nuestras metas es darle cumplimiento a ese plan nacional de Relave. Así que, de hecho, me voy a anotar en este minuto, ver qué pasó con esas observaciones. Gracias. Ya. Con eso, entonces esa sería la última fase de participación, y ahí también los invito, si quieren participar, lo hagan. La próxima semana ya está todo. ¿Y cuánto tiempo hay para las observaciones? Son 30 días hábiles, así que si abrimos el lunes, se cierra el lunes 3 de enero. Ya. Y nosotros nos vamos haciendo cargo semana a semana, como estamos ya medio cortos de tiempo y queremos dejar todo cerrado esta administración. Si ustedes suben el comentario la próxima semana, yo ya me voy a estar haciendo cargo la otra semana de dar respuesta o ver cómo se incorpora, si se incorpora o si no, porque hay cosas que también la evaluación ambiental estratégica busca, es un instrumento que no solamente le da legitimidad, tiene una metodología internacional, etcétera, sino que busca que todas las decisiones estén en el equilibrio de la sostenibilidad. Entonces hay veces o metas que nosotros pensamos, pero dado que no estaba en el equilibrio porque, no sé, pues si queríamos más producción no estamos no considerando temas ambientales, entonces teníamos que bajar un poco la producción, o tampoco podíamos decir no más minería porque hace impactos ambientales, eso tampoco puede ser por todo lo que aporta en la economía. Entonces, por eso hay todo un juego de variables. Entonces ahí nosotros tenemos que responder por qué sí, por qué no, y es siempre con esa gran base, que las decisiones político-estratégicas tienen que estar en equilibrio. María Cristina. Ahí había María Cristina. un puntito, espérate, Andrés. Sí. Había un puntito que el ministro, por ejemplo, habló de que nosotros al año 2030
estamos apuntando como a 7,5 millones de toneladas de cobre apenas. Entonces, todo el mundo va a tener digamos, un carnaval de río para el cobre, y nosotros vamos a andar en una cofradía chiquitita, a hacer un carnaval del río por allá, por el pueblo de Tumbuctú, porque se supone que con la participación que tenemos de mercado, 7,5 millones la hallamos súper chica y Chile se está quedando afuera. A lo mejor es la realidad. A lo mejor Ahí se yo les espera, voy a como no se mostrar, han hecho todo, pues sí, son de cosas que nos hecho, han llamado la atención. tengo Perdona eso. dos láminas especialmente que responden a eso. Ok, Andrés ¿Hay, Sumaeta. Sí, alguien más dijo, María sí, Cristina? Sí. sí, yo, María Cristina, Andrés Sumaeta. Esto, la participación, ¿dónde físicamente o dónde, qué portal? Creo que, por favor, nos orientes en eso para tener claridad, porque al final uno, Sí, si quiere participar y entra a algunos sitios, te derivan a otro y a otro, y al final no, se entra en un loop infinito. no, Disculpa. esperamos que haya quedado lo más amigable posible. Igual lo vamos a subir a las redes sociales a partir de la otra semana, pero es Ministerio de Minería, ahí hay un banner que dice consulta pública, política nacional minera, y apretas. Y ahí al tiro te aparecen todos los documentos que son, o sea, se pueden entretener hasta el 2030 leyendo, porque hay mucha documentación, y al final dice formulario. Y ahí rellenan el formulario y también pueden ir a dejarlo en físico. Yo prefiero, y creo que es más fácil por online, pero siempre hay que tener las dos opciones. Gracias. Gracias, María Cristina. Entonces, bueno, dado todo ese trabajo estos 2 años, es que llegamos a la conclusión después de, como les contaba, partimos con 4 ejes de sostenibilidad, después nos fuimos a 9 comisiones técnicas para profundizar en más temas. Después nos dimos cuenta que lo más conveniente era volver a hacer una política sobre los 4 ejes de la sostenibilidad, en donde desafían tanto a la industria como al Estado, y ahí podrán ver cómo estamos respondiendo en el pilar económico, que queremos ser líder mundial en producción responsable, sustentable, competitiva e innovadora con estándares de clase mundial. Social, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, desarrollarse de manera armónica desde los territorios y agregar valor para sus comunidades y el país. Ambiental, estar a la vanguardia en la gestión de los recursos y el medio ambiente, aborda sus impactos y genera una ganancia neta en la biodiversidad. Y este pilar institucional que va como base para habilitar todo el resto es un Estado que crea las condiciones para el desarrollo sustentable de la industria a través de instituciones sólidas, generando un ambiente propicio y dando garantías para la atracción de inversiones. Entonces, con esto, a modo de resumen, la política, como les menciono, tiene 78 metas. Al estar siendo con la evaluación ambiental estratégica, tiene un nivel de seguimiento que se tiene que hacer todos los años con indicadores específicos, y cada 5 años la idea es que se actualice con todo este mismo proceso participativo y con este instrumento. Y tenemos metas de corto plazo, o sea, 2022, mediano que es el 2030 y a largo plazo que es el 2050. Esa es como la arquitectura de esta política. Y a modo de resumen, les voy a contar y especificar en detalle algunas de las metas más importantes. Aprovecho de contarles también, no sé si alguno ya había descargado el documento, porque lo lanzamos públicamente el 30 de agosto. El documento que yo les estoy mostrando ahora está un poco distinto a ese, solamente algunas metas, y yo se las voy a especificar cuál, porque al pasarlo por medio ambiente y él nos hace sus comentarios, nosotros ya nos hicimos cargo y cambiamos algunas metas que estaban poco ambiciosas. Entonces, por eso esta es como la primicia que tienen, solamente ustedes han visto esta presentación, pero ya va a estar publicada en el sitio web la próxima semana junto a la consulta pública. Entonces, bueno, ahí voy al tiro entrar en el detalle de por qué el 28% queremos en la producción mundial, queremos que toda la producción sea trazable. Una de las metas que cambió fue la inversión en I+D. Estábamos siendo muy poco ambiciosos y al 2050 nos dábamos cuenta que para todo lo que queremos que la industria se mueva y movilice también, necesitábamos esfuerzos más grandes y más a corto plazo. Así que esa es una de las grandes cambios. Acá un poco respondiendo Sergio, tengo 2 láminas y de ahí si no entramos en detalle, pero es un poco la historia, o sea, desde el 90 hasta el 2000 aumentamos casi 3 veces, en donde ya entran en operación grandes de las operaciones que están hoy en día, y las últimas 2 décadas hemos visto cómo nos hemos mantenido constantes.
sumado a la pérdida de productividad que estamos teniendo y el aumento de costos, por todo lo que explicamos, que es uno de los grandes desafíos de la industria, y toda la demanda mundial que va a empezar a surgir dado todas estas tecnologías que se empiezan a requerir para el cambio climático. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos actores relevantes para sumarnos a este carro y empezar a producir lo que el mundo quiere? ¿O seguimos con los esfuerzos que estamos y seguimos perdiendo competitividad? Porque eso es lo que hemos hecho el último tiempo, perder participación de mercado tanto en el cobre como en el litio. Entonces, cuando quisimos poner metas, y esto ahí se los cuento a ustedes en secreto, cuando queríamos poner metas, y ahí estuvimos trabajando con Cochilco, que es la gran área de estudio, decíamos, pero ¿cómo una meta de mantener la participación, o lo que hablas tú, Sergio, de 7 millones de toneladas? Pero ¿cómo? Si eso es muy poco. Pero después si nos íbamos a los números y veíamos todo lo que ya se va a disminuir por la falta de producción o por el envejecimiento de las operaciones, todo el aporte extra que hay que incorporar para proyectos de expansión y reposición, asumiendo que más encima íbamos a concretar todo lo que ya está en la cartera de Cochilco para el 2030, nos dábamos cuenta que teníamos que encontrar, o sea, desde cero, ni siquiera que estén en la cartera de Cochilco, desde cero, 2100 millones de toneladas necesarias para mantener el 28%. Entonces, cuando nosotros vemos discusiones en el Congreso del Royalty, o vemos como distintos actores dicen, no, pues que la minería, todo el mundo hace cola para invertir. Miren, solamente para mantener son esfuerzos, pero extraordinarios los que hay que hacer. Y no solo, y aquí se abren como varias palancas en donde también la política se está haciendo cargo, que tiene que ver con información geológica, geofísica y geoquímica, incentivar más y doblar ojalá la inversión en exploración, ya sea greenfield o brownfield, incentivar el uso efectivo de la propiedad minera, que las concesiones, no siempre estén en manos de los mismos, que ahí también tengo unas láminas para explicar. Entonces, este es como el macro, porque en definitiva, obvio que queremos ser más sustentable, que nuestra producción sea verde, pero tenemos que producir primero. Entonces, esta lámina creo que es un fiel reflejo de el gran desafío que tenemos como minería si queremos subirnos al carro de lo que el mundo está necesitando o va a necesitar en cuanto María a Cristina, pero uno mira este gráfico, o esto que tú muestras acá, y uno dice, sí, pero aquí están constatando una realidad nomás. ¿Cuáles son las acciones que hace el Estado para que esto suba? De hecho, Chile hace hartos años que ya no está explorando. Los grupos de exploración los están echando para afuera. Todavía nos quedan geólogos como la Gabriela que está aquí y otros más, pero realmente, ¿cuáles son las acciones o los incentivos que el Estado da o puede dar Chile para que esto realmente salte? Porque esas exploraciones brownfield es lo normal que hacen las empresas por lo que tienen en su yacimiento, pero lo que tienen que hacer las exploraciones donde no hay nada, pues. Tienen que encontrarse y crear como una mina centinela cada año, y resulta que si no hay exploración, malamente vamos a encontrar nada. O sea, seguimos haciendo más de lo mismo, y cuando están nuestros competidores, como los africanos, como Atún Batarde, que digamos que tienen leyes que, pues, a ver, después de 20 años estar todavía en 2,5% cobre, y viene toda la minería submarina. Yo no veo nada de minería submarina que se haya completado acá. No sé si el ministerio, quiero saber si es posible, si es que lo consideraron, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, todas las cosas que no necesariamente son lo existente, y cómo hacer lo otro. Algo nos has dicho, porque nos dijiste por el tema de las concesiones de exploración, digamos, va a tener que abrirla, va a tener que hacer algo. Si nos puede contar cuáles son las acciones que el Estado va a hacer o está haciendo para poder realmente incentivar que haya inversión externa. Es cierto, dejemos de lado de que todo el riesgo país, si sube, oye, malamente van a venir. Pero ceteris paribus, dejémoslo de lado, ¿cuáles son las acciones que el Estado nuestro haría para subir porque según nuestra propia versión, digamos, de viejos en el tema del cobre, estos 7,040,000 deberíamos estar ya más de 8 millones, y resulta que ya estamos en 7.
el metro se subió a 7,5, nosotros ya nos pareció terrible el 7,5, que tan bajo. Pero es como que si el 9 millones del año 2050 debía ser una meta para el año 2030. Perdona la interrupción. Sí. No, igual también mencionar que al hacer un esfuerzo gigante y todavía no estar 100% certeros de que medio ambiente y la consulta pública nos aprueban la política, hemos hecho todos los enfoques de ver qué es como queremos la política, o sea, la minería al 2050, y ahora en paralelo que sea la consulta pública, internamente en el Ministerio estamos trabajando en este plan de acción, que es cómo lo vamos a lograr. Entonces, lo que yo les contaba son palancas de cambio que ya las tenemos identificadas y estamos trabajando en eso, en ver en qué mecanismos tenemos que potenciar, qué es lo que tenemos que incentivar, pero derechamente con qué partimos eso en este minuto es lo que estamos trabajando. O sea, la idea acá es contarles qué es lo que se proyectó y a cómo se llega, pero estamos de acuerdo que hay que hacer incentivos y condiciones habilitadoras para llegar. O sea, cuando hicimos todo este trabajo con Cochipco, a ellos les dolía la guata que pusiéramos todos estos proyectos necesarios y que tuviéramos una meta tan ambiciosa porque era imposible. Y nosotros, ¿cómo? O sea, no, el Estado se va a hacer cargo de habilitar y que efectivamente atraer nuevas inversiones. Y ahí, como te cuento, varias de las metas van en respuesta a esta. O sea, esto es lo que necesitamos y tenemos metas de aumentar la inversión en exploración, en el tema de concesiones, políticas de fomento para potenciar la pequeña y la mediana minería, entre varias otras. Así que vamos continuando y después nos metemos. Y después la otra, que fue la meta que cambiamos desde que lanzamos en agosto hasta ahora, que es la novedad para ustedes porque nadie más ha visto esta lámina, es que creíamos necesario de aumentar y ser más ambiciosos en lo que queremos invertir en I+D, porque si manteníamos los promedios, claramente no estábamos dando abasto con todo lo que necesitamos que la industria haga. Y por otro lado, estábamos muy bajos a lo que invierten países como Canadá y Australia, y si más encima lo comparamos con industrias chilenas, también estábamos bajos. O sea, por todos lados, si queremos y no solamente hacernos cargo de las mismas metas que nos hemos propuesto, sino de dejar y empezar a migrar a una industria también de exportadores de conocimiento y tecnología, necesitamos ahí hacer lineamientos y mensajes claros que era importante aumentar esta intensidad en el gasto. Después, en el pilar social, nos dimos cuenta que era más allá de como el espectro de la minería, tanto como trabajadores y los pueblos, sino que quisimos acá meternos en pobreza multidimensional y bienestar social, que son encuestas de la CACEN, que queríamos aumentar estos índices, o sea, cómo la minería, que es tan importante para nuestro país también, se va haciendo cargo de estos territorios. Tenemos metas de temas de paridad de género, de seguridad, y lo que les contaba de la realización del capítulo indígena, y aquí solamente un pequeño zoom en temas de género. Si también vemos las proyecciones, a veces que gente nos dijo que estábamos locos con estas metas, pero sobre todo el de la paridad para cargos directivos, vemos que también tiene que ver con algo de voluntad. O sea, vemos cómo el país y el mundo se ha ido poniendo compromisos y metas y lo han ido cumpliendo. O sea, la expresidenta Bachelet hizo el compromiso que el 40% de los directores de empresas públicas tenía que ser mujer, se cumplió. El presidente Piñera volvió a tener el mismo compromiso, lo volvimos a cumplir. Esa normativa ya se hizo ley en julio de este año, así que por eso creemos que tenemos que seguir en esa línea en temas de género. Y después... Oye, bueno. María Cristina, antes que salgas de este tema y te metas al ambiental, lo que pasa es que todas esas metas son buenas, no hay ningún problema, que haya paridad de género, pero no aportan un gramo más de cobre, salvo porque la gente que tenga más mente y ponga mejores políticas, pero son cosas al interior. Y resulta de que también se olvidan de que la minería tiene un CAPEX, que son todas las inversiones que quedan, el inversor gasta toda esa plata que queda en el país, gran parte de ella, y después viene el OPEX. Y resulta que en el OPEX el 20% se da moneda externa, que son lo que hay que importar, ya sea combustible o repuestos del extranjero, pero queda como un 60%, supongo que los costos son de 100, 80 sean costos, 20 extranjeros, te quedan 60, ese 60 queda en el país.
Y a ese 60 no se le da auge, no se muestra a la gente que ese 60% es muy importante, que es lo que queda en los contratistas, en los proveedores locales, y esa plata va directamente al chileno de a pie. Entonces esa cosa no la relevan. Entonces la gente olvida de que esa plata queda en Chile. Y oye, si todo lo que es Antofagasta y Copiapó, esas zonas del norte que es lo que han crecido, no es porque haya invertido el Estado. Lo que pasa es que el Estado pasa a ser un stakeholder más que trata de agarrarse una tajada grande de la parte de utilidades, pero de la parte no utilidades, que son los costos, la agarramos todos los chilenos. Entonces esas cosas deberían de alguna manera relevarlas y aquí no aparece para nada. O sea, está bien tener la paridad de género, la cosa de con los pueblos indígenas para que dejen trabajar, dejen explorar, está bien esas cosas. Pero yo veo que olvidan ese tremendo aporte que hacen las empresas externas dentro de su OPEX y también dentro de su CAPEX, que nos queda en el país. Y eso se olvida. Entonces dice, oye, los gallos no entregan nada. No es eso. Cuando dice el Estado eso, porque el Estado es el stakeholder más, que quiere agarrar del 20% de utilidades que haya, quiere agarrar un 10%, suponte. Está bien. Pero resulta que el resto ya agarramos un 60% de lo que estamos adentro. Sí. Era eso un poco que te lo quería relevar solamente para que lo consideraran de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Igual hay metas que van en esa línea. Claramente aquí yo estoy mostrando algunas para tener una idea, pero cuando hablamos de pobreza multidimensional, estamos también incluyendo todas esas variables de plata que quedan en los territorios. Estamos también en metas de institucional, que ya llegaremos a ella, en cómo también, no solamente en que efectivamente quede plata en los territorios, sino cómo la industria se hace cargo, o el Estado se hace cargo de mostrarle a la ciudadanía toda esa plata que está quedando, porque la gente dice, no más minería, qué feo, ¿cachai? Pero también nosotros, cómo nos hacemos cargo de mostrar todo el bien que hacemos, que es algo que como no es core business de nosotros, no nos hemos preocupado, pero sería regio empezar a preocuparnos. Y otra cosa que es importante relevar es que todo es la catalización que hace la industria minera para otras áreas de la economía. O sea, tú no puedes negar que la industria minera, es cierto, produce minerales, manda al exterior, pero dio el primer escalón de demanda para todo lo que es la renovable, ¿ya? Incluso Chile hace una estupidez que olvida que el agua también son de renovables, y le pone renovables no convencionales, estúpidamente, pero lo hacemos. Ya, ok. Pero de todas maneras la minería ha aportado mucho al ingreso de esos recursos renovables que de otras maneras si no tienen mercado no pueden aparecer. Y viene todo el tema de las aguas, lo mismo. O sea, la minería aporta mucho más allá de la minería. Aporta realmente al desarrollo del país y eso lo relevan poco. De acuerdo, voy a tomar el punto. O sea, hay metas enfocadas a eso, pero voy a relevar el punto, y eso también creo que es misión de todos nosotros y toda la industria, en definitiva, cómo mostramos y seguimos mostrando lo importante que es la industria para el país. Pero ya, en honor al tiempo, continúo con las ambientales. Ahí, bueno, carbono neutralidad al 2040, porque no solamente estamos convencidos que con nuestros minerales vamos a ayudar a combatir el cambio climático, sino que nosotros como industria teníamos que ir a la vanguardia, porque primero necesitamos que nuestra producción sea carbono neutral. O sea, si queremos proveerle al mundo los minerales, nosotros tenemos que partir siendo líderes en ello. En temas de agua, no superar el 5% continental al 2040, esa meta también cambió de año, antes estaba al 2050, apretamos un poco a la industria. Impulsar la economía circular a través de minería secundaria y procesos de construcción, impacto neto positivo en la biodiversidad, y no contar con relaves críticos para la población al 2030 y en situación de abandono al 2050. Y aquí me voy a un detalle rápido, que hay un poco lo que hablaba Sergio. Nosotros hemos sido fieles compradores de esta energía y que ha ayudado a que la energía pase de convencional o sea, de la energía de convencionales a renovables, y vemos de también combustible renovable. De combustibles fósiles a renovables, perdón. Eso. Y vemos también cómo han ido disminuyendo las emisiones. Ahí se ve claramente cómo las emisiones directas disminuyen en este cambio, pero como todavía nos tenemos que hacer cargo de las directas, y cómo también ahí hay metas asociadas a empezar a pilotear todo el tema de hidrógeno verde o
flotas de cero emisión. No nos hemos querido comprometer con hidrógeno verde porque puede ser que hoy día eso es lo que la está llevando, por así decirlo, en tecnología. Lo que a nosotros nos importa más que la tecnología es la conclusión, o sea, el efecto, que necesitamos flota sin emisiones. Entonces, por eso tenemos metas, y no solamente emisiones, sino también empezar a hacernos cargo de las de alcance 3. Y aquí un zoom también que va respondiendo un poco a la meta del agua, que es cómo no solamente tenemos que disminuir el uso de agua y el porcentaje de participación de agua continental a raíz de el aumento en las plantas desaladoras, sino como también hacemos más eficientes nuestros propios procesos, porque si queremos aumentar la producción, obviamente vamos a aumentar el consumo de agua, pero no solamente tenemos que ver el consumo, sino que la eficiencia de nuestros propios procesos. Y después el pilar institucional, que al final son grandes metas habilitantes y no solamente para responder a estas metas, sino como hablaba Sergio, de cómo también le mostramos al mundo y a Chile lo que es la minería. Y ahí también tenemos hacer un plan integral de educación minera, tener plataformas abiertas con toda la información, cómo usamos fiscalización, el aporte que entrega la minería a las distintas regiones, no solamente información general, sino que también queremos que tengan la información de la misma política, de los mismos indicadores que les vamos a ir haciendo seguimiento. Y acá también hay metas asociadas al tiempo de tramitación, de coordinadores de la visión de infraestructura y tecnologías necesarias, lo que les contaba de las concesiones y actualizar la política de pequeña y mediana minería, segmentarla y enfocarla dependiendo el segmento. Y aquí un poco también lo que les contaba al principio, porque vemos que hay espacio en todo el tema de exploración y de las concesiones. Bueno, si nos comparamos en presupuestos en exploración, claramente Chile es de los países que menos invierte, y si más encima revisamos quiénes la invierten, nos damos cuenta que son las mayores empresas mineras las que están invirtiendo, y si revisamos el uso efectivo de las concesiones, nos damos cuenta que muchas concesiones están siendo tomadas por las grandes empresas que no necesariamente están explorando o están desarrollando. Entonces, ¿cómo hacemos para eficientar este proceso y poder fomentar el uso efectivo? Entonces, ahí algunas ideas que ya van saliendo es aumentar el cobro de concesiones por las patentes, evitar la renovación, exigir la entrega de información geológica para ir dinamizando estos procesos. Pero todas esas son como, perdón, María, sí. Pero todas esas son entre garrote, digamos, zanahoria y garrote. Todas las que tú estás hablando están todas para el garrote nomás. ¿Cómo? De que tú, mayor exigencia, aumento del precio de las patentes, disminuir esto, mayor exigencia en la exploración, está bien. Pero, ¿qué incentivo tienen ellos para acelerar en eso? ¿O son todo vía desincentivo? No, por supuesto. Estos son preliminares, no está en ensayo esto. O sea, seguimos trabajando en cómo podría modificarse eso. ¿Y han metido la minería submarina en esto o esa no fue tocada? Fue tocada, pero no en profundidad. Quedó ahí, de hecho no hay ni una meta de minería. Es que ahí hay dos metas. Nosotros, como somos más bien continentalmente fuertes, probablemente oceánicamente, probablemente no lo seamos. Entonces, de repente uno puede actuar, digamos, desincentivando la minería oceánica, pero a nivel mundial. Pues nosotros hay una de las personas que está está en el grupo que está haciendo la ley, digamos, minera para los océanos, digamos, pero los ministerios ni los agarran, po. Se pidió, hicieron una moratoria, ni los pescaron. O sea, está bien hacer cosas, pero de repente alguien no está haciendo la pega. Te lo doy el dato porque realmente ni siquiera tomaron una moratoria, que a Chile le convenía hubiera una moratoria para retrasar todo lo que es oceánico. Perfecto, lo tomo también. Yo aquí tomo nota, después me tengo que ir a estudiar en la interna de todo lo que sucede. Bien, está bien. Con respecto al pago de las patentes, tiene que haber, hay muchos mineros chicos que tienen mina en el norte, ¿cierto?
cómo van a calificar el pago de patente. O sea, a las grandes les van a cobrar más, a los chicos menos, a todos iguales. Sí, yo ahí les cuento que hay un especialista encargado de eso ahora en el ministerio tratando de armar ese plan, porque al final yo estoy a cargo de la política y ahora, dada esta política, empiezan a surgir como estos primeros frutos tempranos. Alguien se está cargando de la estrategia de diversificación de minerales, otro de concesiones, y ahí lo que tengo entendido es que la idea es que sea, bueno, paulatino el aumento de cobro y separado. Entonces, no sé si te respondo porque no hay nada listo, está recién... se está haciendo, o sea, se hizo un diagnóstico y recién ahora estamos viendo cómo es la mejor manera, pero claramente con separación. Pero vimos que también, ¿por qué hablamos de aumento por cobro de patente? Porque si nos fijamos en los otros países estábamos, pero muy, muy, muy bajos en el cobro de patente. Y si más encima una de las discusiones del royalty es que plata no quedaba vía impuestos o vía como estos instrumentos directamente a los territorios, las patentes sí llegan directamente a los territorios, entonces ahí también había otro espacio de contrarrestar o mostrar que sí plata iba a llegar a los territorios. Pero cómo, no sabría decirte porque estamos trabajando en ello en este minuto. Y ahora, ¿cómo vaya a trabajar las pertenencias si ENAMI de repente ni siquiera te ayuda? ¿O tenés que cumplir una serie de requisitos para que te ayude? Porque ahora los minerales no están a flor de tierra. Sí, eso de hecho es otra meta, que también está toda la reformulación de ENAMI. Vemos que también tenemos varios problemas con ENAMI. Como les digo, el pilar institucional está bien grande y está bien exigente para nosotros porque nos damos cuenta que estábamos bien dormidos. Entonces, claramente hay varias palancas que se van activando. No todo va a estar respondido ahora. Por eso les digo que esta es como la carta hacia dónde vamos y ahora tenemos que empezar a hacer todos los esfuerzos, claramente entendiendo cuáles son los más urgentes y que van a ser más habilitadores para lograr las metas de más largo plazo, sobre todo con los proyectos mineros que son de larga durabilidad. Pero todo eso está en la juguera. Ok, gracias, María. Continuemos. Estamos a Bueno, nivel de sabio. Me queda una lámina nomás que era... ya, pues entonces, perdón. Entonces estamos conforme a lo que tú nos dices. Sí, espérate un poco. Entonces estamos, digamos, de tres niveles. El nivel de sabio sabe qué hacer, el hábil sabe cómo hacerlo y el otro lo ejecuta, digamos. Entonces estaríamos ahora a nivel de sabio. Estamos viendo para dónde va la micro, qué queremos hacer. Eso es lo que tiene esta etapa de la política minera. No es el cómo, sino que es el qué. Estamos a nivel de sabio, saber qué. Ya, ok, es que eso es importante para poder orientarse. Sí, es el qué. Dada toda la participación que tuvimos, ya empiezan a salir unos cómo, pero también nos dimos cuenta que había mucho que ni siquiera teníamos línea base. Ni siquiera teníamos la línea base para el qué. De hecho, recién tuve una exposición y me decían, pero ¿por qué no hay metas de otros minerales o de exportaciones o de los minerales críticos? Habíamos puesto una meta, duplicar exportación o no me acuerdo bien el número y nos dimos cuenta que ni siquiera teníamos la línea base, entonces teníamos que partir por hacer una política de diversificación de los minerales y empezar a abrir otros mundos más que el cobre. Entonces, esto es gigante, se muere en todo el trabajo que ha sido y obviamente es muy perfeccionable y por eso los invito a toda la consulta pública a seguir haciendo comentarios y mandando todo lo que ustedes estimen conveniente y ya con esto, ya aprobado, que ya Medio Ambiente lo aprobó, o sea, tenemos un primer pie en tierra firme de que no estaba tan mal, o sea, está bien. Ahora internamente en el ministerio estamos viendo las acciones claras que hay que dejar hechas de aquí a los 4 años para cumplir a las del 2030. Entonces ahora estamos haciendo toda esa revisión, cuáles son los convenios de colaboración, con qué tenemos que partir, etcétera, etcétera, etcétera. María Cristina, en este grupo, yo voy a dar la palabra a los tres que han pedido después. En este grupo tenemos claro, por ejemplo, que obviamente el cobre es el más importante y lo más importante es que movemos tal cantidad de volumen que pueden salir otras cosas menores, que pueden ser menores, pero que suman, y suman harto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sacamos en nuestras fundiciones, más las concentradoras, como 6 elementos de toda la piedra que molimos y sacamos de la tierra, y resulta que los japoneses, los alemanes, los suecos sacan entre 16 y 18. Obviamente no va a ser mucho los aportes, pero va a sumar.
Y la otra cosa que tenemos clara, que el cobre obviamente es tan importante y al litio se le da como bombo y resulta que el litio exporta menos que lo que exportan los arándanos, las cerezas, y se le van a poner un royalty al litio, oye, pónganle royalty a la cereza también. Pues, o sea, de repente hay cosas así que se olvida de la importancia relativa de las cosas. Entonces, por ejemplo, tú le das tanta importancia de repente al litio como al cobre, pero resulta que el litio es una cosa chiquitita y el cobre es por allá arriba. Entonces, de repente, no es que no sea importante, es importante, pero que la gente entienda lo uno por lo otro. O sea, hay que hacer sumar. O sea, nosotros no tenemos plata para hacer todo y hay que traer plata para sumar, porque si nosotros no hubiéramos quedado con la industria nacional de cobre, por ejemplo, y no hubiera llegado ningún extranjero, hoy día estaríamos en menos de 2 millones de toneladas de cobre al año. Y con todo lo que te decía, el OPEX y el CAPEX que quedó no estaría en Chile. Y la gente no sabe eso y cree que la medida es mala. Entonces, eso hay que relevarlo. Perdón, Juan Sí. Pastén. ¿Quién quería preguntar? Sí, Juan Pastén, Rolando Geri y María de la Luz. Ya, Juan Pastén, por favor, saca tu micrófono. Ya Voy a hacer, para ahorrar tiempo, algunas consultas muy rápidas, ¿no? En el proceso de participación, que entiendo que es voluntario, ¿no es cierto? Quiero consultar si en ese proceso hubo participación de aquellos francotiradores, digamos, aquellas ONG que le disparan duro a la minería, porque si la hubiese, eso sería una buena instancia para poder discutir ahí y lograr algún consenso con ellos, porque normalmente su forma de actuar es distinto, digo. Ellos esperan hasta más tarde para entrar a los procesos en los cuales se llega incluso a instancias judiciales que hacen que el tiempo Sí. que demora en lograr un permiso para ejecutar un proyecto está superando los 5 años, los 6 años, después de partir incluso después de tener la aprobación ambiental. Yo estoy involucrado en uno de esos temas, digamos, y a resulta de eso, y no solamente el único ejemplo que tengo, el inversionista extranjero no espera ese tiempo porque ellos tienen que mover sus capitales, sus rentas, su oferta a sus accionistas, y en el caso que yo conozco un par de ellos, digamos, los inversionistas deciden invertir en otro lado y se van, no lo hacen. Entonces, no ha pasado. Eso no está pasando hoy día, digamos. Oye, No, ¿y Juan entonces, te habla de, perdón, y Juan te habla de conocimiento de primera fuente? Él estaba con inversionistas haciendo cosas y los gallos se fueron porque nos demoramos mucho. No, es que no tiene, yo creo que ese tema es interesante de que se analice, porque todos aquellos francotiradores hoy día están aprovechando otras instancias, como por ejemplo las publicaciones de extractivismo, en las cuales se hace un análisis bien sesgado de la situación. Solamente se exponen aquellas cosas que pueden considerarse como negativas y no la parte positiva del aporte de la minería o de otras incluso actividades económicas, digamos. O sea, no hay un análisis. Si uno lo quisiera mirar bajo la perspectiva que yo considero podría ser adecuada, yo diría un análisis de riesgo con y sin minería, digamos. Pero no hacer solamente el análisis de riesgo contra la minería. Ya, gracias. Entonces, ya, María Cristina, la otra cosa que quiero comentar en forma muy rápida es que obviamente nosotros estamos siempre, y las empresas mineras lo tienen, la capacidad para avanzar en tecnología, avanzar en innovación, pero tenemos que tener bastante cautela, digamos, respecto a cómo actúa la normativa nuestra, porque nuestra normativa, a mi juicio, está muy desactualizada, está muy atrasada y no está a tono con nuestros competidores. O sea, en nuestra normativa no hay incorporación de criterios de ciencia para tomar decisiones respecto a impactos ambientales. Nosotros seguimos con una normativa ambiental que está tomando referencias que se utilizaron a mediados del siglo pasado, digamos, cuando no había tanta ciencia ni tanto conocimiento. Entonces, esos temas yo creo que hay que examinarlos en todo ese contexto. No solamente tenemos mucho interés, ¿cierto? Y hay capacidad suficiente para seguir adelante con procesos
lo que podríamos llamar minería inteligente, pero eso se choca en ciertos momentos, en buenos momentos, en muchos momentos con la existencia de normativas que se convierten en un freno que es ficticio, que no tiene justificación, digamos. Entonces, yo creo que debe hacerse un análisis y una discusión acerca de eso. Ya, María Cristina, ¿qué tienes que decir un poco de eso? ¿Lo anotas o seguimos? No, sí, voy a responder sobre todo la primera, y también acabo de mandar un mensajito para que me aguanten, que tenía reunión a las 4, pero me van a dar hasta las 4:15, así que tenemos 15 minutos, pero para que la hagamos, para que todos alcancen a preguntar. Y sobre lo primero, sí, de hecho está en la página web están todas las sistematizaciones de todos los grupos de trabajo, habían varios ambientalistas, porque la EAE nos exige, siempre dicen no quieren minería, y al final la idea era invitarlos dado que va a haber, porque así como yo les conté que todas las decisiones político-estratégicas tenían que estar en el equilibrio, así como voy a decir no voy a usar agua porque la vamos a usar y somos una industria que no usa tanto quizás como la agricultura, tampoco podemos decir no más minería porque votamos toda la economía que deja en el país. Entonces ahí bastantes se quedaban tranquilos y bastantes no, y seguían pataleando, sobre todo en el sur, con Dominga y con el cierre de centrales de carbón también que les afecta, y están en todo su derecho, pero respondiéndote que sí, tratamos de que todo el proceso de participación hubiesen ambientalistas, sindicatos, juntas vecinales, o sea, por eso les decía tanto actores que convergen en la minería como que no también, porque al final igual les afecta. Puedo hacer una acotación muy corta. Yo creo que ahí una cosa que falla no es el que reclama, sino el que toma la decisión acerca de la reclamación. Y ahí es donde nuestra institucionalidad está débil. Está débil porque normalmente lo que hace es el juicio salomónico, le digo yo, parte la guagua por la mitad, media razón a uno, media razón a otro, y nos lleva a los tribunales. Y estando en los tribunales, ya la posibilidad de caminar rápido se pierde. Ya. Entonces nuestra institucionalidad la que falla ahí, no el que reclama. Gracias, Juan. Ya, Rolando Geria. Perdón. Ya, María Cristina, si tenías algo. Ya, no, era ir dando la palabra. Rolando, vamos con Rolando Geria entonces. Ya, hola, Rolando. Buenas tardes a todos. 2 grados en este lugar. Por si acaso, María Cristina, Rolando está en Canadá. Así que siempre se nos conecta de por allá. Dale. Oye, María Cristina, te felicito. Muy buena, densa y sólida la presentación. Claro, está más bien generada para este grupo. Me agrego también a la moción esa de poder dar a conocer todo lo importante y lo lindo que es nuestra minería. Hace un poco tiempo atrás tuvimos una presentación de alguien que está vinculado a las redes de comunicación. Creo que ahí podemos establecer a lo mejor un vínculo para poder hacer esta presentación, pero no de este nivel, tiene que ser más que llegue más a la gente, a la población, que entienda por qué tan importante es la minería. Ese es un punto. Segundo, ahí mencionaste muchas veces el tema de la innovación, y claro, yo creo que por ahí va el tema. Y lo otro que Sergio también tocó, que fueron los relaves. O sea, todas las cosas entran por la vista. Entonces, cuando la ciudadanía ve relaves y ve esos montón de botaderos, dice, no me gusta la minería. Pero, y si bien es cierto, es muy poco lo que nosotros recuperamos de la gran cantidad de tonelajes. Pero sin embargo, ahora con esa innovación que existe en este minuto, y si no nos atrevemos a aplicarla, nos toma tiempo. Yo creo que podemos limpiar el área, limpiar y dejarla, y eso entra dentro de la economía circular, porque no solamente vas a reprocesar los relaves, sino que va a eliminar y va a dejar apto el terreno para otras instancias, ya sea de construcción inmobiliaria, construcciones, o bien
agricultura, puede ser plantaciones o parques recreacionales. Entonces, tenemos una gran oportunidad y un desafío que podemos hacer. Y yo he seguido bien de cerca también los programas de Corfo y están totalmente motivando a que se haga eso. Por eso, ese sería mi aporte en esta presentación. Te felicito Súper. nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, No, Rolando. gracias a ti, Ronaldo. Tomo los comentarios que dices. Ya, No sé, la María María de de la la Luz. Luz estaba. Ah, sí. María de la Luz, María por si de la- acaso, es como pequeña minera esta María de la Luz, ¿eh? Se cabra chica, Dale. el papá la tenía mina, así que andaba por los cerros y en la casa sacando oro. Ya, María de la Luz, dale. Ya. Excelente presentación, felicitaciones, pero mis acotaciones son las siguientes. Ahora, como estamos en el año 2021 y ustedes están trabajando en esto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Hicieron una revisión de las normas que tenemos? Porque ¿qué hicimos cuando empezamos? Cuando se empezó esto medioambiental, ¿no es cierto? Lo único que hicieron fueron copiar normas de Europa, de Argentina, y las aplicaron a Chile sin ningún criterio. ¿Ahora las revisaron? Por si acaso, Cristina, María de la Luz te lo habla porque ella estuvo en el servicio de salud trabajando cuando aplicaron estas normas. Yo era gerente de Paipolda en ese tiempo y ella estaba en el lado del Estado que nos controlaba. Así que te lo hice con conocimiento de causa. Sí, el levantamiento y el análisis que hicimos, no sé si, o sea, no es que no sepa. Por un lado, se hizo un análisis de toda la normativa, planes y políticas vigentes de Chile para ver que estuviéramos en concordancia. Y por otro lado, se hizo un análisis de permisos. Pero si esa normativa tiene algunos topes, eso en cada particular no, se está viendo por temas. Porque tú ahora en concesiones, como se levantó ese punto, hay un experto en concesiones viendo cómo la normativa está privando que haya un uso efectivo. Por ejemplo, después otra persona que está viendo el tema de cuellos de botellas con temas ambientales, está viendo qué normativas están duplicadas o están retrasando la obtención de permiso. Entonces, así como en un macro, si todas al fondo del callo, no. Pero si hay alguna en particular que queréis que revisemos, yo la anoto. Es que fueron las normas de material particulado, las normas de azufre, todas las normas fueron copiadas. Yo Sí, no tengo conocimiento que ninguna norma se haya hecho, creado en Chile, o metido un grupo de ingenieros en una pieza. Chuta, ¿qué tenemos? Apliquen esta norma, ¿a cuánto podemos llegar? Nada, sino que vinieron, copiaron, un copy-paste. Eso se hizo. Uno. Dos, espero que haya un grupo ahora, como estamos en el 2021, ¿cierto? Hay tanto ingeniero por ahí. Se haga un pequeño estudio, digo yo. Le quiero hacer una sugerencia. Le quiero hacer una sugerencia. Por ejemplo, en las normas ambientales nosotros usamos para efecto de los impactos a la salud de la población los valores totales de los metales. Y eso, las economías más avanzadas están usando los análisis de bioaccesibilidad, aquella cosa que sí efectivamente tiene efecto sobre el cuerpo, porque no son los metales, son los compuestos. Y en Chile estamos atrasados en eso. Y eso nos crea bastantes inconvenientes y problemas, digamos, para las aprobaciones, porque la autoridad no le entiende. Muchas veces quiere entenderla, pero no lo entiende, no hay capacitaciones. Tomado, Juan, tomado. Después, el Demetrio habló de la frutilla. Claro, es el cobre paga impuesto, me encantó el ejemplo. ¿Y por qué no la frutilla también? La gente, es verdad que dice que la minería no sirve, me van a disculpar el vocabulario, pero creo que son personas que no tienen la educación suficiente para darse cuenta de lo que significa la minería para Chile, todos los empleos que da, la estabilidad que te da. Insisto, deberíamos partir Chile en La Serena, pero bueno. Claro. Ahora, las patentes, con respecto a las patentes, también tengo una propiedad guaya por ahí. A veces el gobierno te condona, o sea, no, si tú no pagas la patente un año, en marzo hasta el 31 de marzo, la pagas el 1 de abril, la pagas doble. Tienes plazo hasta el 31 de julio, ¿ya? Si no, doble la paga y hasta el remate. Tienes derecho a sacarla hasta el remate. Los remates generalmente se ejecutan entre enero y marzo.
¿ya? Pero a veces no se rematan en un año, porque la economía está mal, no se rematan en 2, en 3 y en 4. Y yo me pregunto, si no podéis pagar la patente en un año, en 2, chuta, las patentes no son caras, o sea, no son baratas. Las patentes no son baratas porque es plata que, si bien muchas veces no estáis trabajando por diferentes razones, porque no tenéis el equipo, porque tenéis que hacer un socavón, no sé, de 200 metros, ¿ya? No tenéis la plata, necesitáis los ingenieros, necesitáis plata para trabajar mina. Entonces el minero guacho, así como yo, que tiene que subir con el saquito para buscar sus pequitas de oro, sus granitos de oro, no da abasto, no se puede. Entonces llegar y doblar el precio de las patentes, o subirlos paulatinamente tal cual subieron el IVA el gobierno años atrás, no lo encuentro correcto. No, no me parece correcto. Yo voy a pedir que le suban el impuesto a las frutillas también, y que los traten igual. Eso nomás tengo que decir. Gracias, María La Luz. No, y quiero que, no dije que lo van a subir al doble ni a quiénes. Yo estoy diciendo que estamos revisando para fomentar el uso efectivo. Puede ser que a los chicos más encima las disminuyamos, pero quedó claro el mensaje, María sí, Cristina, claro. porque hay hasta Digamos, privados que para tienen alcanzar a escuchar cualquier todo. cantidad de patentes y son privados. Si un minero chico no puede, el privado, ¿de dónde saca la plata para pagar? Y sin embargo, Claro, o las sea, ¿de paga. dónde yo para echar a andar una mina, a lo menos necesito unos 50 millones de pesos por lo bajo? ¿Qué hago para tener esos 50 millones de pesos? Enami, ni yendo a declararle amor eterno al geólogo del Enami, lo subí a terreno. Porque nunca logré llevar a terreno al geólogo. Ya, María La Luz, ya. Ya, estoy pelando. Ya, suficiente. No, Ya, don a lo Marcelo que voy Stocker. yo, que Nami, tú te dijiste que estabas moldeando, renovando el Enami, modificándola. Si quieren ayudar a los mineros, se necesitan geólogos y se necesitan ingenieros que te apoyen. Eso, Okay. ahí cierro. Gracias. Y me silencio. Marcelo Stocker. Marcelo, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. Mira, siguiendo con lo que decía María Luz, yo creo que Enami debería tener un rol más protagónico de ayudar al pequeño minero. En varios aspectos. Por ejemplo, Enami le compra el mineral a los pequeños mineros, pero cuando le compra el mineral, ya le hace descuento. Y parte de esos descuentos tiene que ver con las recuperaciones que ellos tienen, pero las recuperaciones que ellos tienen son bajas, muchas veces, y entonces por la ineficiencia de ellos castigan al pequeño minero. Reciben, por ejemplo, el mineral, cuando llega el mineral del pequeño minero y tiene una ley menos de 0,7, lo envían a panteón, o sea, significa descarte, y el pequeño minero tiene todo un costo, no le pagan, en el fondo no le pagan. Ya hay mineras que procesan con 0,3 y eso tiene que ver con la ineficiencia, y eso está altamente relacionado con el tema de la innovación. Entonces, si a Enami no se la apoya, no invierte en tecnología, entonces, ¿cómo va a ayudar al pequeño minero a poder recibir sus minerales? Entonces, yo creo que ahí debe haber un fuerte apoyo y una vinculación también entre Enami y Codelco. Codelco tiene más recursos, podría hacer transferencia tecnológica hacia Enami, trabajar más en equipo, pero no como entes separados. Y Enami se queda con el oro grueso. Ahí yo voy también a defender a la Enami un poquito. hay metas específicas para Enami también, no solamente reformulación de la parte directiva, sino del fomento y la línea de negocio al final. O sea, pensar bien qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer y todo lo que están hablando. Correcto. Gracias, Marcelo. Ya, Erwin Plett. Erwin Plett es nuestro embajador del hidrógeno, ¿no? Así que nos tiene muy convencidos de que vamos a tener energía eléctrica de $10 el megawatt hora. Vamos a eliminar los combustibles fósiles para la minería y para todo el país. Hacemos todo Chile verde y exportamos todo verde del país, hasta el turismo verde. Ya, Erwin Plett. Muchas gracias, María Cristina, por la excelente presentación.
A mí me tocó ayer hacer una presentación en esta CIMIN, ¿no es cierto? Este simposio ahí de la USACH. Y me desayuné porque sí, era un espacio de minería verde. Y de repente salieron con la sustentabilidad y le dieron tanta vuelta de definición hasta que al final parece que la minería puede ser sustentable, lo que para mí no es correcto, porque el mineral se te agota, así que no lo puedes guardar para las siguientes generaciones, el hoyo está. Ahora, tú lo puedes hacer verde, lo puedes hacer con cuidado de las cuencas, un montón de cosas, pero me parece porque la palabra sustentabilidad en lo que tú presentaste no aparecía. No aparecía en ningún lado. Y la otra que eché de menos, el famoso SLO, la licencia social para operar, que no es menor. Quizás está en la parte ambiental, pero no lo vi porque tú ves, nosotros tenemos los mismos minerales que puede tener Argentina. Y en Argentina no hay cómo hacer nada porque no tienen la licencia social. Y yo creo que esa es una cosa fundamental que la minería tiene que defender como sea. Porque sin la licencia social no vas a poder hacer ningún proyecto más, y hablamos ya un poquito de eso, que cada vez la gente está más aleonada, hay más abogados que no tienen pega. Entonces, de alguna forma van a aleonar a la gente hasta que alguna tajada le van a sacar, y bueno, ya. Así que esos dos puntos son re importantes, porque hoy día a nivel mundial sí, para todas estas cosas se habla de la licencia social para operar. No lo vi, quizás se me pasó en tu presentación. Sí, no, totalmente de acuerdo. Quizás no estaba, solo que el anteproyecto tiene como 150 páginas y yo hago lo más importante y probablemente se me fue, pero está súper abordado no solamente en la introducción de la importancia, sino como en el pilar social de cómo nos hacemos cargo, no solamente como en mostrar la información, sino en hacer valor en los territorios y desde los territorios, y también cómo llegamos un paso más allá, que es hacernos cargo de la pobreza multidimensional y bienestar social. Así que quizás no lo dije explícitamente, igual que el tema de sustentabilidad, esa es como creo que la palabra más repetida en el anteproyecto, pero está. Quizás tanto que lo he dicho que ya no lo quiero decir más, pero todo eso está. No, es que la palabra sustentabilidad para la minería, de verdad, como dice Erwin Plett, no cabe. Obviamente es bonito decirla, pero no podemos guardar un mineral de cobre para las generaciones futuras. O lo sacamos o no lo sacamos. Así pero, Sergio, por eso lo podemos guardar. Sí, pero no puedes decir vamos a hacerlo un poco más sustentable. Es como decir voy a hacer a mi mujer un poco menos embarazada. No tiene sentido, ¿no? O sea, o tú lo puedes guardar para la siguiente generación o no lo puedes, y si está en la minería, no lo vamos a hacer y vamos a tener que buscar otros minerales, ¿no es cierto? Y así es, y es la realidad. Entonces no ponerle ese parchecito que va a ser un cachito más sustentable, esa cuestión no existe. Oye, para que sepan, la fila después de Gabriel, iPhone de Carlos y después de Río, estaban anotados, así que no problema. Ya Gabriel es geóloga. Yo veo a la Gary y después me tengo que ir, me están retando ya en mi otra reunión. Así bueno, cortito, ya Gabriel. Escucho a la Gary que estoy viendo hace rato. Gabriel, abre tu micrófono. Ahí sí. No nos vamos a demorar más. Gracias por la última palabra, me encanta esa parte. Mira, lo que ocurre es que siempre se habla, toda esta presentación es qué es lo que se hace con lo que ya tenemos. Yo estaba pensando en la parte exploraciones. Dicen, Chile, un país con la minería muy antigua, muy vieja. ¿Quién sabe dónde están los CAN? ¿Quién sabe dónde están un montón de tipos de yacimientos que aquí no se han explorado nunca? Entonces eso, una empresa privada no lo va a hacer, ni grande, ni mediana, ni chica. Eso lo hace una institución como fue el Instituto de Investigaciones Geológicas, que duró entre 1900, Demetrio, ayúdame, que fue el punto cuarto que armaron el Instituto de Investigaciones Geológicas. Sí. Se mapeó gran parte del país, se identificaron blancos, muchos de los cuales fueron después minas, y se cambió por el Servicio Nacional de Geología y Minería, que si bien mapea un poco, usa mucho Google, a veces no tienen los recursos para caminar, y el campo hay que recorrerlo a pie, no es en el Google. Y cuando dicen que van a descubrir con satélite, eso es una farsa, porque el satélite mide reflectancia en distintas longitudes de banda, pero jamás puede penetrar por debajo de la superficie del terreno. Eso lo hace gente caminando en el campo y a pie. Por eso, creo yo que el Estado también debiera analizar
cuál es el rol que se propone en el Servicio Nacional de Geología y Minería o algún otro organismo que se dedique a investigar, y ahí le doy la razón a Juan Pastén, que decía más ciencia. Si esta cuestión de encontrar minerales no es tirar a la bandada, tampoco es achuntarle o jugar a la gallina ciega haciendo sondaje. Es estudio, es ciencia. Termino con eso. Gracias, Cristina, por tu tiempo. Ya. Y gracias Carlos, a todos por escucharme. Gracias iPhone de Carlos. por la Perdón, Sergio, gracias por la pregunta. Efectivamente tenemos, aquí yo parezco disco rayado diciendo, es que la tenemos, pero que efectivamente son 78 metas y yo les conté 24, pero una de las que no le conté tiene que ver con actualizar la estructura, funciones y la asignación de recursos para Senagiomin por lo mismo, porque mucho se habla o de separarlo o juntarlo y ponerle más recursos, del tema de la fiscalización, ahora de disponibilizar la información geológica por este decreto del 104, entonces está dentro de los deberes que tenemos que hacer porque entendemos que ahí hay falencias y nosotros tenemos que impulsar eso. Así que bacán que me lo menciones, pero lo anoto y ya está. Ya, Carlos Koch. Hola, buenas tardes. Muy estupenda la presentación, María Cristina, muchas gracias. Pero tengo una duda. ¿Cómo conversa esta presentación con lo que está pasando en la Convención Constitucional? ¿Cómo va a funcionar el tema? ¿Se va a poder implementar este plan en base a eso? ¿O qué va a pasar? ¿Qué han visto ustedes respecto de ese tema? Mira, a grandes rasgos, certezas no tenemos ninguna, y no solamente por la convención, tampoco por el escenario político y de gobierno. Lo que sí estamos convencidos es el trabajo que se ha hecho, la cantidad de gente que ha participado, y creemos que es un instrumento que funciona como paraguas, porque hemos revisado las propuestas de la constituyente y muchas van en línea. Ahora, la semana pasada se cerró la participación ciudadana de la convención y ahí muchos órganos se inscribieron en donde van a ir a presentar a la convención distintos temas y también entre ellos minería. Entonces, así estrictamente, ¿qué podemos hacer? Nada, lo que estamos sí haciendo es que esto quede como paraguas, estar contando lo que se hace, como les contaba, los distintos programas presidenciales se están incorporando a esta política. Entonces creemos que el ejercicio ha sido tan grande y legítimo, de hecho no les conté, pero la Unión Europea nos reconoció como un caso de éxito de manera de hacer políticas públicas con este proceso participativo. Entonces creemos que con ese es el sustento para que lo tomen. Y entendiendo también que hay varias de estas metas que van bajo lo que efectivamente se modifique en la Constitución.